¿Cómo han estado? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo CNN Tiempo en vivo y en directo a esta hora de la tarde a través de la pantalla de CNN Chile. Ya revisamos las noticias en CNN Tarde. Ahora vamos a hablar del pronóstico del tiempo, pero el foco informativo sigue puesto, por supuesto, en el extremo sur de nuestro país a propósito del terremoto 7.5 que impactó el extremo sur a 218 kilómetros al suroeste de la ciudad de Puerto Williams. Este terremoto magnitud 7.5. Estamos revisando algunas de las imágenes que nos dejó esta emergencia. También, por supuesto, se levantó alerta SAE para ordenar la evacuación en un momento en todas las ciudades. A esta hora de la tarde, de acuerdo a la actualización que ha hecho la autoridad desde Senapred, la evacuación se mantiene en el borde costero, en la costanera, por ejemplo, y está permitido circular en auto, pero sin detenerse. Por otro lado, se canceló la alerta de tsunami en el territorio antártico chileno. Se mantiene la alerta en el territorio de la región de Magallanes, pero continental. Y de hecho, para la ciudad de Punta Arenas, por ejemplo, se espera un aumento en el nivel del mar la madrugada de este día sábado. Llega antes el tren de olas a Puerto Williams, a Puerto Natales y Punta Arenas hacia la madrugada del día de mañana, más o menos a las 2:25 de la madrugada, hora local en la ciudad de Punta Arenas. Bueno, vamos a seguir profundizando en este tema y estamos en contacto a esta hora de la tarde con el experto en gestión de emergencias, Michel Delerve, que nos acompaña amablemente en este capítulo especial de CNN Tiempo. ¿Cómo estás, Michel? Bienvenido. Hola, José Miguel. Muy buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. Muchas gracias a ti por tu tiempo. Michel, ¿cómo has observado la gestión de la emergencia? Bueno, la verdad es que, como siempre, tenemos algunos problemas de diseño que nos pasan un poquito o nos podrían pasar un poquito la cuenta en algún momento. Quizás señalar en este momento que a esta hora ya llevamos más o alrededor de 20 réplicas de este terremoto 7.5, ¿cierto? Que es la magnitud que se ha entregado, y la última no deja de ser 6.3, ya principalmente todos muy superficiales. Ahora, ¿qué temas yo creo que destacar, mirar la mitad del vaso llena primero? Ujú. Es la buena evacuación que hicieron las Muy personas, fluida, ¿verdad? principalmente a pie. Yo creo que bien ordenado, pero mira, hay un detalle. Y es que principalmente, sobre todo en el caso de Punta Arenas, ellos no percibieron el sismo. Y por lo tanto, que hagan una evacuación sobre algo que no perciben, pero que sí reciben una alerta, es algo que también es destacable desde el punto de vista de la comunidad. ¿Ya? Uno podría pensar que muchas veces, si no percibo el sismo, puedo dudar de la alarma o de la alerta. Creo que eso es destacable. Un tema que también a destacar es que en este tipo de casos, sobre todo aquellas comunidades más pequeñas, es mucho más fácil construir ese músculo en el nivel local. Y por lo tanto, creo que ahí hay que destacar esto, sobre todo para otras urbes o para otras zonas del país, lo relevante que es la acción comunitaria. Sí. Eso como probablemente la mitad del vaso lleno. Claro, yo quiero tomar lo último que tú señalabas, la organización comunitaria, y nos tocó durante esta transmisión que hemos hecho de manera especial este día viernes en CNN Chile, conversar con algunos periodistas, expertos que nos daban precisamente cuenta de cómo se ha vivido la emergencia, la gestión de la emergencia y la evacuación. Nos tocaban dos puntos. Por ejemplo, la organización comunitaria a la que tú hacías referencia recién, Michel. Una periodista de Radio Meridional nos decía que a propósito del llamado de la autoridad, muchas personas, para masificar el llamado de la autoridad local, hacía organización comunitaria y llevaba esa información a sus barrios, a sus localidades. Eso es clave y que nos puede servir de ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, para otras ciudades más grandes y para otras futuras emergencias. Pero por otro lado, y siempre tratando de encontrar oportunidades de mejora en medio de estas emergencias, la misma periodista María Pastora de Radio Meridional nos decía que a ella, como profesional de las comunicaciones, una madre de un colegio le dice: evacuaron a mi hijo, pero no sé a dónde lo llevaron. Bueno, ahí también es importante bajar la información, ¿verdad? Así es, y por lo tanto debemos entender que probablemente la reacción de las personas fue adecuada. Pero esto tiene que ver también, José Miguel, que hay que señalarlo, en un país extremadamente centralizado, que obviamente no es bueno. Lo que termina ocurriendo en las organizaciones pequeñas, que además son y tienen la característica de ser aisladas, es que incluso culturalmente
han tenido que combatir el centralismo y lo han combatido, entre otras cosas, Exactamente. con esta cosa del autocuidado y básicamente de generar esta musculatura a nivel local. Pero lo que tenemos que rescatar es el principio que hay detrás. Todas las emergencias son locales, se manejan en el nivel local, la organización y el entrenamiento comunitario, la construcción de comunidad en el nivel local es clave. Pero por otra parte, muy bien lo señalabas tú en el ejemplo, esto no puede ser algo meramente espontáneo. Esto requiere de planes de entrenamiento organizado, de manera tal de que tengamos una situación como, por ejemplo, saber qué hacer en caso de, y esto implica a dónde me dirijo si la escuela, el colegio fue evacuado. Ahí tiene que haber un plan y ese plan tiene que ser comunicado, no un ejercicio meramente académico. En segundo lugar, bueno, una vez que llego al lugar que se me ha indicado, ojo, nuestras alertas SAE, lo conversamos en el verano a raíz de los incendios forestales, Ujú. nuestras alertas SAE no señalan hacia dónde hay que hacer evacuación y eso tiene mucho que ver con el centralismo también, porque básicamente la información de hacia dónde evacuar y dónde hay que llegar es un manejo que es en el nivel local. Y por lo tanto, tenemos ahí, hay cosas que seguir mejorando y no solamente quedarnos en un mensaje al celular, que dependiendo de las circunstancias, esos mensajes al celular en un momento dado puede que no lleguen por diversas razones. Y por lo tanto creo que ahí hay un elemento. Y el otro elemento que también tiene que ver es con qué hago cuando llego a la plaza, al parque, a esa zona de evacuación. Y debemos recordar que una evacuación no es un mensaje al celular, es una operación que no deja de ser compleja y que debe ser abordada por el Estado, por las instituciones del Estado. Por ejemplo, CNN Tiempo siempre lo entrega, ¿no? El pronóstico meteorológico y las condiciones. Esa es una zona donde hace bastante frío, donde en la tarde, en el caso de Exacto. Punta Eso Arenas, me llamó la está atención, pronosticado Michelle. algunas Sí, precipitaciones. perdón que te interrumpa. Eso me llamó la atención cuando escuchaba al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que señalaba que a propósito de las condiciones meteorológicas no se podía mantener por mucho rato a las personas evacuadas. Bueno, afortunadamente las características de la emergencia también permiten que las personas puedan volver, en la mayoría de los casos, a sus casas, a las oficinas, a su rutina, digamos. Pero podría llegar a suceder que algún día una emergencia sí requiere una evacuación más Así es. prolongada. Por lo tanto, debiesen existir en los lugares seguros zonas calefaccionadas que permitan tener a gran cantidad de personas para poder dar cobijo en medio de las inclemencias meteorológicas, en medio también, insisto, de una eventual emergencia que se pueda enfrentar en el futuro, más larga, digamos. A mí las imágenes lo que sigue llamándome la atención y que yo creo que es el punto que tú estableces y lo estableces muy bien. Cuando vemos la gente haciendo evacuación y que llega al punto, vemos que la gente se mira a las caras, está mirándose alrededor, está detenida, está parada en un lugar. Pero bueno, ese lugar debería estar habilitado con ciertas cosas. Por ejemplo, un puesto de primero auxilio. Un adulto mayor que llega con la presión alta, que es hipertenso, que es diabético, que tiene problemas de movilidad, etcétera, bueno, debe ser atendido. Mm, Debería haber un puesto de primero auxilio, debería haber atención, por ejemplo, básica en términos logísticos. Eso no lo vemos y es porque básicamente hemos confundido lo que es una alerta al celular con un sistema de alerta y de evacuación claro. que debe funcionar en estos casos. Y por ejemplo, lo que tú muy bien señalas, las condiciones meteorológicas, sobre todo esas zonas, son conocidas. O sea, lo que ellos viven hoy día meteorológicamente no es algo excepcional. Y por lo tanto, el sistema de evacuación debe Sí, contemplar lo que tú tal vez señalas, ¿no? deberíamos avanzar en la creación de refugios. A lo mejor es posible, podría ser Yes. parte de la evaluación de la autoridad. E independiente de las oportunidades de mejora, Michelle, que surgen en un contexto de estas características, igual se reconoce que hemos avanzado, ¿verdad? Yo creo que sí, pero la autocomplacencia es nuestro peor enemigo. Y a partir de lo que estamos señalando aquí no hay que reinventar la rueda. Por ejemplo, a mí debo señalarte, me tocó en los 90 estudiar en Japón y una de las cosas que ya en los 90 había, producto de la experiencia del terremoto de Kobe, es que los parques empezaron a habilitarse como zonas de evacuación. ¿Pero qué significa eso? Que tú ibas a los parques y encontrabas logística, infraestructura, equipamiento, incluso encontrabas equipos electrógenos que estaban en un espacio donde la comunidad organizada llegaba y podía hacer uso de esa logística para organizadamente establecer e instalar su zona de evacuación.
Ok. Entonces, ojo, tenemos que ser cuidadosos con la autocomplacencia porque seguimos teniendo debilidades que en el mundo, desde el punto de vista del diseño y de la implementación, han sido abordadas hace muchísimo tiempo. Y yo diría, yo repetiría una palabra tuya, que tú señalas, refugio. Nosotros solemos pensar en casas de emergencia, la Mm, media agua. No, lo que uno tiene que establecer es refugio de emergencia. Y en las evacuaciones, en las zonas de evacuación, deberíamos tener una operación de despliegue de logística. Mira, un tema muy simple. ¿Dónde vamos a establecer nuestras zonas de evacuación de manera tal de que, por ejemplo, exista a lo menos servicio sanitario disponible, un mm. gimnasio cerca o cerca de un gimnasio, cerca de un lugar donde, por ejemplo, existan baños? ¿Tú te imaginas lo complejo que puede ser una evacuación de varias horas sin atención de primer Sí, auxilio claro. y sin baño? Ni siquiera estoy Es que pensando en puede ser un lugar que se agua. le dé otro uso el resto del tiempo y que eventualmente sirva como un refugio ante emergencias. Michelle, ya estamos casi en el tiempo. Quisiera preguntarte si hoy día existe la tecnología suficiente para hacer más específica aún la alerta SAE. ¿A qué me refiero? Que te llegue el mensaje al celular, pero que la tecnología sea lo suficientemente potente y capaz de geolocalizar el lugar seguro por zonas. ¿Eso se podría? Eso se podría, y creo que debemos comprender que la alerta SAE es un mensaje al celular, es una herramienta dentro de una caja de herramientas. Y yo incluso iría a elementos incluso bastante más básicos y sencillos. Por ejemplo, la señal por aire en materia de la radio. ¿Te fijas? Tener redundancia. La telefonía celular puede fallar por diversas formas. Una de ellas incluso es que tu celular no esté cargado, no esté activo y por lo tanto no va a recibir llamada, pero que básicamente tú requieres informarte y eso sea a través de los medios de comunicación y por lo tanto ahí debe haber una vinculación entre Estado y medios de comunicación. Y ahí los medios de comunicación local también son muy importantes. En estas zonas aisladas, los medios de comunicación locales son muy, muy relevantes. La radio comunal, regional, es muy importante y por lo tanto eso también hay que fortalecerlo. La alerta SAE, una herramienta dentro de una caja de herramientas que debemos básicamente complementarla y establecer redundancia. Eso seguimos débiles, lo hemos conversado para efectos de los incendios forestales, pero es bueno recordarlo también para Perfecto. clima extremo y también para este otro tipo de emergencia que son los terremotos, por ejemplo. Te quiero agradecer la comunicación a esta hora en vivo y en directo para CNN Tiempo. Michel Delerve, experto en gestión de emergencias. Que tengas un buen fin de semana y sin duda te vamos a invitar de nuevo para seguir profundizando. Interesante conversación, Michel. Gracias. Encantado, gracias José Miguel, un gran abrazo. Un abrazo. Muchas gracias.